Yo voy a ir avanzando y punteando un tema que tiene que ver con el teletrabajo. Esto que ustedes seguramente están encantados. Este, pregunto, ¿hay muchos de ustedes que están teletrabajando? Son poquitos, pues les voy a pasar unas preguntas después. Lo mismo que vamos a hacer, que vamos a ver hoy, no son preguntas de examen, ¿eh? Es para que completen. ¿Algún teletrabajador ahí o teletrabajadora? Ahora me hacen hablar el doble, con la A y con la E y con la O. No, bueno, está bien, están como No, yo. siempre presencial. Todo No, no, presencia, muy bien. presencial. Bueno, olvídense lo de las preguntas, yo se les voy a pasar igual. El texto está muy bueno. La verdad está muy bueno el trabajo. En un momento estuvimos presencial, así que puede enviarla si quiere. Está muy bien. Bueno, básicamente esto es un informe que se hizo el año pasado. Básicamente se hizo en la administración pública, no se hizo en el sector privado, pero después van a ver que hay unas preguntitas que son similares. Pero bueno, como el sector público sí se vio forzado a salir, de hecho, este sector, a nosotros nos dijeron en la mañana a la noche, no hay clase 20 de marzo, ustedes les pasó como alumnos también, y seguramente en el trabajo el año pasado fue un poco bastante más duro que este. Hay que dar clases con forceps de forma virtual. El primer cuatrimestre del año pasado fue un desastre, pero se salió adelante. No hay herramientas, no hay aulas, no hay tecnología que es relativamente vieja. No sé si con ustedes creo que sí, porque soy bastante reiterativo. Hago chistes sobre la máquina que tengo, que es relativamente, es una Lenovo con un Pentium i5, IdeaPad, no sé qué cuánto, es una mierda. Perdonen que use inglés para describirla. Especialmente después de ver la presentación de Apple, que acaba de lanzar una Mac con 32 núcleos. Tengo ganas de agarrar mi máquina y romperla contra la pared, pero como no tengo para sustituirla todavía, voy a esperar un poquito. Pero bueno, dentro del caos se salió adelante. Así que bueno, vamos a hacer una vista. Ustedes van el texto, van a tenerlas, están las preguntas. Yo les voy a pasar las conclusiones y vamos a ver qué es lo que dijo cada informante. Punteamos esto y no los voy a molestar mucho con este tema. Es el que ya lo leyó, es de fácil comprensión, como casi todos los textos que, que venimos viendo hasta ahora. Bueno, buscando los efectos de esto con una determinada metodología, en donde les dije en el teletrabajo en la Administración Pública Nacional el año pasado. Se hicieron 48 entrevistas a informantes, esto ya lo vimos en la provincia con otro tema, con un cuestionario semiestructurado de 11 preguntas, enviadas por correo electrónico. Así, en plena pandemia, pum, respóndanme esto y mándenmelas. Se hizo en mayo del año pasado y vamos a ver de qué se trataba esto. Lo primero que se le preguntaba era cuál era su impresión o balance general del efecto del teletrabajo en la Administración Pública Nacional. Comenta el autor que el balance se observa positivo respecto a los primeros efectos de esto. Hoy creo que la respuesta puede llegar a ser mixta. Esto es una opinión mía, ¿no? Si todos nos sinceramos y decimos, estás contento siempre atrás de la computadora y con los dos pibitos cruzando de arco a arco, te digo, no lo sé. Si bien este es un estudio cualitativo, podemos decir que cerca de 2/3 de nuestros informantes claves se expresó positivamente. Reitero, esto era en mayo del año pasado, primeros momentos del teletrabajo, 2 o 3 gritos de las casas. Yo siempre pongo este ejemplo en joda porque me tocó como usuario Banco Santander, del cual me fui, no por esto que les voy a contar. Teníamos 2 o 3 reclamos de la empresa, los capitalizaba yo, entonces escuchaban a los nenitos, la persona me pedía perdón porque estaban los pibes gritando, ya agosto, septiembre esto. Es decir, ya nos habíamos ido de mayo, no todo el mundo tiene el lugar ni los medios, de modo que me imagino un departamento de 50 metritos con un nene de 1 año y uno de 5. Entonces, digo, 1 año y medio después, capaz que la pregunta o el efecto es diferente, pero bueno, en este momento era bastante positivo. El informante decía, el balance general es que el teletrabajo tiene una enorme potencialidad, en esto coincido, de hecho fue implementado casi de la peor manera, esto así fue real, en forma expeditiva, sin aviso, sin capacitaciones específicas previas,
sin planificación y pese a todo funcionó razonablemente bien en muchos casos. Esto pasó en la facultad, como les decía. De la mañana a la noche, plin, arréglense como puedan, que dar clases. Otro tenía una impresión negativa sobre esto, decía, creo que el balance es malo, negativo. Fue un paliativo no planificado a la situación de aislamiento o cuarentena. Creo que fue simplemente un accidente en la historia de la administración pública, no aportó nada. Bueno, después ustedes pueden concluir lo que quieran de esto. Hay un poquitito de verdad en las dos cosas. Me parece exagerado el que dice todo negativo, pero bueno, viene por ahí, depende de cómo le pega a cada uno. Yo creo que a partir de esto va a haber cierto, especialmente en las cosas teóricas, espero que no me toque a mí, pero esto es muy personal, eh, y algún tipo de trámites de usar este vehículo como herramienta principal. Después pasaban a otra pregunta que ¿cuáles eran los efectos del teletrabajo o cuáles efectos, perdón, del teletrabajo perdurarán cuando pase la pandemia y cuáles se diluirán? Un poco de magia en esta respuesta, pues no lo sabemos, pero de lo recurrente señalaba que los efectos perdurarían, por supuesto, sería justamente la distinción entre tareas teletrabajables y no teletrabajables. Es decir, mi trabajo que tiene que ver con verificar cosas o con servicios, prestación de servicios en el lugar o de determinado producto, va a ser difícil que yo lo pueda hacer. De hecho, esto de teletrabajable y no teletrabajable es cierto. Un laboratorio en la facultad difícilmente se puede reproducir. Carreras como medicina, ingeniería, kinesiología. Ustedes van a tener que, no sé si son contables o licenciados, los veo poco teletrabajables en términos de, sí, ahí tienen cosas que ver con clientelas y son profesionales independientes y otras cosas, con la empresa, con la visita, con la organización en sí misma. Bueno, el informante decía, cuando pase la pandemia, sin duda la experiencia nos habrá probado cuál tarea es posible de ser realizada con teletrabajo y cuál no. ¿Mm? Otro, decía, creo que una de las grandes lecciones que nos dejará la experiencia del teletrabajo es la flexibilización del horario de trabajo. En mi caso, me permite regular o articular mi trabajo con otras actividades que hago en mi hogar y eso para mí es algo muy positivo. Me detengo un minuto porque soy licenciado en recursos humanos, lo cual es bastante malo para ustedes, pero bueno. Esto de que esta visión del informante 34 que la van a encontrar, creo que una de las grandes lecciones que nos dejará la experiencia que se flexibilizó el trabajo, me detengo no en la parte legal, sino en esto de que el trabajo es una goma ahora. Una goma, ¿qué quiere decir, Lancilota? Que no termina nunca. Depende de lo que te toque, vos podés hacer off o no. De modo que hay cosas que se extienden y ahí sí vos tenés esto que en chiste digo, tenés a los dos chiquitos o chiquitas dando vuelta atrás tuyo, pateando pelota, revolviendo una muñeca y no terminaste de contestar todo. No todo se hace en los plazos del horario de trabajo, es verdad lo que decía este informante. Así que es difícil ponerle un coto a esto. Esto es lo que yo observé en este año y medio. Es decir, hoy tenemos un tema, damos el tema, lo terminamos, pareciera ser que es abordable este tema. Otros no, pedidos, no sé, hay infinidad de cosas que pueden extenderse. De modo que coincide un poco con esta visión. En el caso positivo le parece bárbaro, pero después, les repito, marzo, abril, mayo, 90 días como mucho, menos de 60 días, y sí, yo quisiera escuchar las respuestas hoy. Bueno, vamos a ver otra pregunta. ¿Cuáles de los efectos del teletrabajo perdurarán cuando pase la pandemia? ¿Cuáles se vivirán? Segunda parte. Entonces, acá que vemos. Como percepción negativa, las palabras en el interrogante 13, justo el 13. Para mí es negativo, dice el 13, como esperábamos, porque lleva el abuso del empleador. Acuérdense que es la administración pública ahora, ¿eh? Se puede trabajar por fuera del horario, por fuera de la oficina, los sábados, los domingos y feriados, y no es algo bueno que no se respete la privacidad del trabajador. Un poco, parece una respuesta exagerada, pero es lo que les estaba diciendo recién. A veces se extiende de una forma, y yo lo he vivido con colegas de administración pública, con colegas del sector privado, que la jornada aún hoy, a veces interminable. Dice el documento también que existe también una mención bastante frecuente que tuvo que ver con la flexibilización del horario de trabajo y su impacto sobre el sistema de transporte de la ciudad. Bueno, vamos a ver esto. La flexibilización del horario, yo se los dije, esto pasó y sigue pasando. Cuando volvamos a la normalidad, la realidad mostrará que la flexibilización del horario de trabajo será una buena medida para evitar los grandes congestionamientos del sistema de transporte y evitar posibilidades de contagios. Bueno, este comentario estaba referido
No sé, es confuso, no sé si aporta tanto. La realidad mostrará que la flexibilización del horario de trabajo será una buena medida para evitar grandes congestionamientos. Es decir, si se estira el trabajo no va a haber congestionamientos y evitar posibilidad de contagios. Este COVID en algún momento va a dejar de pasar pandemia para ser endemia, como está pasando en algunos lugares. Será controlable, creo yo, con vacunas, con lo que sea, espero. Y no sé si estas cosas de flexibilización de horarios van a aportar mucho a este tema pandémico, sino que tienen que ver un poco con cómo volvemos a la normalidad. Es decir, cómo hacemos que nuestro trabajo enfoque más o menos en un horario. Y así me puedo organizar. El horario no solo tiene que ver también con la organización del trabajo y de la persona que trabaja y de los demás. Es decir, che, yo te atiendo de 9 a 17 o de 9 a 18. Esto quiere decir que la persona sabe que me puede venir a ver en ese horario, me puede llamar, tiene que prever su viaje, puede estudiar en determinado horario, puede salir en determinado horario. Si estamos siempre trabajando, entonces, bueno, vamos a tomar una coca, o lo que sea que tomen ustedes, y tenemos que estar pendientes de esta situación. Lo cual yo espero que en algún lado, yo soy de los pro que termine esto cuanto antes. Así necesito que termine, además de verlo como una dificultad cierta. Esto es profesional lo que les digo ahora. Es muy difícil trabajar así. Es decir, con algo que no termina nunca. Que no sé, en el banco le pasa lo mismo, cambian un software, Banco de Galicia, cambiaron el software hace una semana que están que no saben qué carajo hacer con el software. Tienen pocas personas disponibles. Un banco que quiero, hace muchísimos años que trabajo. Es una especie de melaza que no termina, de aire denso, ya después de este tiempo. Entonces, todavía yo no les estoy viendo ahora sí, al año y pico no le estoy viendo tanta onda. Bueno, vamos a ver qué dice. ¿Cuáles efectos del teletrabajo perdurarán cuando pase la pandemia? Tercera parte, vamos de nuevo. En relación a la medición de los resultados del trabajo o la performance de cada trabajador, es una percepción que aparece también muy fuerte y con signos positivos y negativos al mismo tiempo. A ver, la percepción positiva, ¿qué dice? Otro, el 3. El de trabajo nos va a permitir claramente medir la eficiencia de cada persona y para la organización es algo muy bueno, porque siempre es muy útil o muy difícil para obtener la medida cuantitativa de lo cuánto produce cada uno. En relación a la percepción negativa, la medición ahora la cruzamos. Encontramos al 38 que dice, es algo horrible que el sistema te permita saber cuánto produce cada uno. Esto puede abrir las puertas a controles mayores, como en las fábricas de inspiración fordista. Bueno, se ve que este hombre o esta persona, eh, todos, el toyotismo controla por proceso y por producción, por resultado grupal. Con esto que quiero decir, no sé si es tan medible. Un multiple choice es medible, es lo mismo. Pero este, me dejan un sabor agrio. Pero bueno, tienen distintas personas que piensan que el teletrabajo es más fácil medir el trabajo o nuestra prestación, y otra que dice que nos van a meter como en la línea de Ford, como en la película de Charles Chaplin. No, ténganlo, es parte de las respuestas de qué perdurarán, cuáles se diluirán. Hay algunos que piensan que van a poder medir mejor con las cosas teletrabajables y con los objetivos o con la unidad de medida del teletrabajo es más fácil de teletrabajo, y otros que piensan que nos van a esclavizar como en una fábrica fordista o controlar. No lo sé. Ya con un año encima de este trabajo no sabría qué decirles con respecto a esto. Última parte, cuarta parte. El costo de la infraestructura del puesto de trabajo fue una percepción muy presente en nuestros entrevistados y fue muy valorado como positiva y negativa al mismo tiempo. Esta también. Esto es como el de Dictator. Aladdin, cuando era Aladdin positivo o Aladdin negativo. A ver, ¿qué dice el 37? Se manifestó favorablemente respecto a la reducción de costos. Me parece que los costos de mantenimiento de una oficina pública van a reducirse significativamente. Esta experiencia nos muestra que existen muchas tareas que ya no es necesario desarrollarlas en la oficina y favorecería una cierta descentralización. Esto, ahora vuelvo sobre esto, en realidad pasa y pasa en el sector privado también. En el sector privado tiene una cosa, tiene un agregado que fue la ley de teletrabajo, que todavía no se sabe qué carajo va a pasar con esa ley, porque no solo no achicó el costo, sino que lo subió. Así que de modo que hay todavía un punto oscuro o gris.
vuelve el 13 para darnos la forma negativa. Se ve que el 13 era un tipo pesimista. Cuando empiezan a reducir costos, van al poco tiempo a empezar a pensar en reducir la cantidad de gente. Cantidad de gente que trabaja en el Estado, recuerden. Mi experiencia de los 90 dice que hay un cierto grupo de gente que solo piensa en achicar los costos, en achicar el Estado, echar gente. Esta respuesta está en el medio de que nos mandaron empatadas en el traste a laburar con el teletrabajo. Así que este se ve que es pesimista por naturaleza. No importa si tiene verdad lo que dice, perdonen. En síntesis, se despierta el apetito por el ajuste, por eso creo que el teletrabajo es negativo. Yo no tengo cómo vincular en el medio de este quilombo a lo positivo y a lo negativo con el teletrabajo. A mí no me gusta, o sea, se los he dicho, hay cosas que son medibles, cosas que no. No sé qué va a quedar del teletrabajo, pero no de ninguna manera coincido con esta persona que dice que fue hecho para echar gente. Por supuesto que analizando a un trabajo les puedo decir, miren, si una actividad se puede hacer desde una casa, desde una computadora, la misma computadora que estaba en una oficina, la oficina no la tenemos que tener más, quiere decir que nos podemos ahorrar la oficina, todo el costo de transporte, tanto en el Estado como en el sector privado. Es decir, acá no hay diferencia. Esto era en el Estado. Sin necesidad de echar gente, es decir, un poco lo que corre a veces a los puestos de trabajo son los cambios tecnológicos, no el teletrabajo en sí mismo. ¿Por qué? Porque si hay un cambio tecnológico y yo en este aparatito que está acá puedo tener hasta un escáner, que ustedes lo tienen, y un montón de cosas más. La agenda, ¿se venden menos agendas en el mundo? Sí. ¿Y por qué se venden menos agendas? ¿Por el capitalismo salvaje o porque fue sustituida por una agenda digital? Se venden menos relojes también. Quiere decir que en las fábricas de relojes hay menos gente trabajando. Es verdad. También se crearon nuevos puestos de trabajo. Hace 30 años en iPhone, en Apple, no trabajaba nadie. Eran Steve Jobs y 4 gringos más. Como no tenemos ese balance para concluir, y mucho menos de la Administración Pública Nacional el año 2021, a 15 o 20 días de las elecciones, no voy a hacer una conclusión sobre ese tema. Lo que sí les digo es que cuando hay un cambio tecnológico, sí hay cambios de trabajo y puede que haya chiques en el sector público y en el sector privado. No por el teletrabajo, que es lo que estábamos viendo en este cuestionario. Igual era el número 13. Léanlo, lo tenemos que saber, pero este era un pesimista hostigador. Bueno, a ver. Quinta parte. Otra percepción muy fuerte es la que señala que el gran aprendizaje que deja la pandemia en la administración pública es el mejoramiento de las reuniones virtuales gracias a las distintas tecnologías disponibles. Y sí, las reuniones virtuales mejoraron. El 35, que no era tan pesimista, dice, la reunión va a cambiar radicalmente. Sin duda la tecnología demostró que se pueden hacer mejores reuniones, más rápidas, y que se puede participar más gente que lo que teníamos antes. Las tecnologías de teleconferencia van a ser cada vez más demandadas y ya no hay marcha atrás. Un poco coincido con esto. En el sector privado también. En mi experiencia actual, las reuniones de trabajo que antes ocupaban mucho tiempo, hoy son más rápidas por las videoconferencias, incluso, dice, esas que se cortan los 40 minutos, las de Zoom, las gratuitas, porque te obligan a ser más expeditivo. Yo a los 40 acá me cortan todos, ¿eh? Entonces, bueno, ciertamente es así esto. Les repito, no sé al final de este camino qué va a ser teletrabajable, qué reuniones se van a poder evitar, cuáles no. Pero algunos conocidos míos que viajan por el mundo buscando productos, hace un año y medio que no lo hacen, y su trabajo, una parte, no toda, pero una parte de su trabajo la pueden solucionar. Y otra parte la van a tener que ir a ver. Obliga a ser más expeditivo y quita otras cosas también. Quita muchísimas cosas que tienen que ver con la relación entre las personas, que es lo que no estudia este trabajo, ni otros que tenemos dando vuelta a nosotros, que van a ser, yo estoy seguro que van a ser posteriores a esto. Sexta parte, siempre con la misma pregunta, es cuáles efectos del teletrabajo perdurarán cuando pase la pandemia y cuáles se diluirán. En relación a la percepción respecto de la revisión de procesos de trabajo, se observó una fuerte opinión positiva. Nuestro 22 decía, nadie puede negar que la cuarentena que nos llevó al teletrabajo, se transformó en la auditoría de procesos más grande de la historia de toda la administración pública. Todos tuvimos frente a nosotros de una forma clara y evidente cuáles de nuestros procesos funcionarían bien y mal,
cuáles son útiles y cuáles inútiles. Y lo que hicimos de una forma muy participativa. No creo que haya otro ejemplo histórico de auditoría colectiva como esta. A ver, ¿qué nos dice otro informante? Dice, pienso que surge un mayoritario grupo de empleados adeptos a esta modalidad, el teletrabajo, y que sin duda va a presionar para que continúe. A algunos les va a costar retomar a la normalidad anterior. La escasa resistencia actual y falta de quejas generales respecto al trabajo es prueba de lo que digo. Bueno, esto me pasa con colegas de la facultad y de otros lugares. ¿Qué evita el teletrabajo? Bondi, lluvia, nos hace ahorrar dinero, a algunos les genera cierta comodidad, que quita un montón de cosas que no están acá, que tiene que ver con una de las principales que tenemos las personas, que es la sociabilización y el contacto con otros. Van a ver que se va a empezar a notar. Un solo tip, les digo, que tiene que ver con el comportamiento de los adolescentes. Las consultas en psicología de adolescentes se cuadriplicaron. Es decir, cuando había una consulta antes de la pandemia, ahora hay 4. O sea, es que es 4-1 la relación, vamos a ponerlo de angustia o ansiedad, para en chiste, ¿no? No estoy dando un diagnóstico, en grupos de personas entre 12 y 20 años. ¿Qué quiere decir? Bueno, la falta de contacto también genera cosas, ¿eh? No es que el teletrabajo ahorra guita, ahorra bondi, ahorra tiempo, que es verdad, no, ahorra, nos hace un embudo de procesos, esto estaba bien, esto estaba mal, está bien, es correcto, lo sabemos. Sí, pero otras cosas nos pasan a las personas, que no somos telemanejables. No está acá, no se está estudiando ahora, o se están estudiando ahora, recién ahora, y bueno, y los resultados los vamos a tener de lo que se está estudiando ahora en un tiempito, y después cuando pase todo esto, de forma permanente, si se quiere, ahí van a estudiar en serio lo que yo les estoy diciendo, que quizás es lo que más me preocupe, porque esto de alguna manera se podía haber hecho antes. Hay un montón de cosas que hacíamos todo, tener reuniones por Skype, empezamos a hacer un montón, algunas por WhatsApp, algunas por estas cosas que tienen los iPhone, que hablan entre ellos, discriminando los demás teléfonos y esas cosas. De modo que no las hacíamos porque capaz que o no nos pintaba o lo que fuere. Vamos a ver cómo resulta esto cuando termine esta experiencia, cómo queda. Séptima parte de la misma pregunta. Una percepción medianamente registrada es que la expresión del informante 27 que dice, cuando volvamos del teletrabajo por emergencia sanitaria, la mayoría de las actividades volverán a la normalidad. Solamente aquellas que demostraron su utilidad un 100% seguirían en el teletrabajo. No me pregunten por qué. Yo creo que por un deseo compartido con el 27, es que un poco coincido con esto. No lo sé, no tengo ninguna manera de comprobarlo ni de negarlo. Pero entiendo que lo lógico es, ¿qué sirve el teletrabajo? Esto sirve 100% o mucho. Algunas serán peleas sindicales, algunas serán pujas de intereses, especialmente en el sector público, ¿eh? En el sector privado habrá, che, acá ahorramos guita, lo seguimos haciendo así, pero si no es útil, va a desaparecer solo, acuérdense. Esto es lo que yo veo. Y este informante dice, cuando volvamos al teletrabajo con la emergencia, la mayoría de las actividades volverán a la normalidad, solamente aquellas que demuestran su utilidad al 100%. Es decir, si no es útil, me parece que van a quedar de costado por lo que pasa siempre en las organizaciones, que es, esto nos sirve, queda. Lo que no nos sirve, lo sacamos. Hay que un poco esperar para ver qué queda. Y bueno, otra percepción de aparición baja es la referencia al impacto del teletrabajo sobre el incremento del individualismo en los trabajadores. Acuérdense de esto que les dije de los estudios sobre el marote del bocho. Siento que se pierde el trabajo en equipo, que aumenta el individualismo y el aislamiento. ¿Se acuerdan que hace un poquito uno que era negativo decía que nos iban a controlar como el Fordismo? Bueno, acá hay otro que es el mismo, que era uno optimista, que dice, se pierde el trabajo en equipo, que un poco es por lo que trabajamos las personas, esto del contacto, que aumenta el individualismo, es una obviedad, y el aislamiento, otra, pero está bien que lo digan. Al no tener que vincularse presencialmente con otros, me voy cerrando sobre mi persona y eso aumenta el individualismo. Además, uno va perdiendo de vista dónde están los otros compañeros. Por eso pienso que deteriora la sociabilidad y aumenta el aislamiento.
100% coincido con este comentario. Insisto, y esto no tiene que ver conmigo, sino tiene que ver con la conducta, con teorías sobre las conductas de las personas. Nosotros somos seres sociales, es decir, por supuesto que en este quilombo adhiero al teletrabajo 100%. Che, mirá, nos podemos contagiar y morirnos, o quedar tololos, o matar a otra persona, y bueno, no, vale. Lo que sí digo que nosotros somos seres sociales y que gran parte de lo que somos tiene que ver con lo que hacemos con otros, no solos. Y a veces es difícil hacer con otros de esta forma. Entonces, por eso me siento identificado con este comentario. A ver, ¿cree que el teletrabajo incrementó la productividad de la organización? Esto que es difícil, bueno, vamos a ver qué dicen los entrevistados. A ver. Los que creen que no, preponderante, dice que no aumenta la productividad. En relación a la percepción negativa de la productividad del trabajo, encontramos la palabra de nuestro informante 23 que dice lo siguiente: no creo que la productividad haya aumentado. Se fue al teletrabajo de una forma no planificada, como vimos, y por lo tanto se improvisó. Yo no percibo incremento alguno en la cantidad de trabajo que producimos. Al contrario, se pierde más tiempo de trabajo buscando mayor coordinación. Ahora vuelvo a los que no, ¿eh? Y voy a los que sí, porque se mantuvo igual, perdonen. Informante 33 dice: no pienso que haya aumentado la productividad inmediatamente, pero para quienes conocemos al Estado, sabemos que es una maquinaria que puede tardar en arrancar, esto es verdad también, pero una vez que lo hace, poco a poco tiende a mejorar su desempeño en ciertos temas. Acuérdense, vimos a los que no, este es el que se mantuvo igual, ahora volvemos a ver los que sí aumentó la productividad, vamos a ver, minoritaria. El uno dice: a mi criterio, incrementó la productividad de la organización. Solamente no se puede realizar las tareas que tienen que ver con la presencialidad, bravo, y la atención al público. Pero el resto de actividades creo que incrementaron en cantidad y mejoraron, porque tenés que solucionar las cosas que puedas a la distancia. Bueno, se lo doy como válido de solucionar a la distancia. Al respecto del 2, que ya dice: al no tener que viajar, ese tiempo extra lo invierto en mejorar la calidad de mis informes. Es desopilante. Esto, yo no sé si estaba con algún tipo de estupefaciente o qué, porque aprovecho el tiempo para mejorar la calidad de mis informes. Es el mejor chiste que me hicieron desde los 90. Sigo. O en actualizar el trabajo que tenía trazado. En la oficina nunca dispongo de tiempo para hacerlo, ya que muchas veces por las reuniones presenciales, teléfono se me pasa el día. Les voy a contar una experiencia rápida. Banco Nación. No importa si usted es del Banco Nación, porque tengo muchos amigos ahí. Voy, me dan un crédito para comprar una moto, porque soy usuario de moto, voy a firmar. ¿Y a qué hora voy? Y venite temprano. Pero, ¿y si voy después? ¿Por qué? No, no vengas después de las 2 porque a las 3 cerramos, así que a las 2 no te va a dar bola a nadie. ¿Qué quiero decir con esto? ¿Qué tiene que ver esto? Vos tenías que ir al banco, te tenían que hacer firmar 2 papeles. Y la administración en general y la administración pública en particular a veces tiene algunos rasgos de pereza que, que son particulares, que les son propios. Es decir, esto de que van a mejorar los informes no me pasó ni con la FIP, ni con el municipio, ni con ARBA, ni con el Banco Nación, ni con los bancos privados, no me pasó con nadie. Es decir, no estoy ni viendo, ni intuyendo, ni sospechando que alguien invierta tiempo en mejorar informes u otras cosas, salvo que esté en un proceso de ser mejorado, pero no por el teletrabajo. Quiero que se entienda lo que yo pienso al respecto. Esto no desmiente a lo que dijo esta persona, pero ya por eso dije: es el mejor chiste que escucho desde los 90. Sigo y vuelvo a lo que le decía en cuanto a, no creo que lo preponderante en cuanto a la productividad era el no. No creo que la productividad haya aumentado, se fue al teletrabajo de una forma no planificada, es correcto, forzosa, súbitamente fuimos al teletrabajo, y por lo tanto se improvisó, adhiero a eso. Yo no percibo incremento alguno en la cantidad de trabajo que producimos. Hoy, aún hoy, yo creo que hubo cambios y hubo algunos aumentos por corrección, pero que no hay nada planificado todavía. De hecho, fíjense que hoy se está viendo cómo salimos del teletrabajo, cómo volvemos hoy el tema en la agenda es cómo se vuelve a la presencialidad. No cómo planificamos el teletrabajo que llegó para quedarse, ojo, ¿eh? Al contrario, se pierde más tiempo en trabajo buscando mayor coordinación. Es decir, al principio se perdía mucho tiempo. Hoy estamos viendo cómo volvemos a la presencialidad, de modo que esto, de lo útil que hablaban en la otra pregunta algunos, o uno en particular, es decir, bueno, tenemos que esperar también para esto.
Y yo creo, coincido que no, que en general no hubo una mejora en la productividad de las organizaciones por esta modalidad, por esta herramienta. Que coincido con el no y no con el sí. De modo que, acuérdense que había uno que argumentó que invertía tiempo de viaje en mejorar los documentos y que yo no le creí nada más. No, no tiene ninguna incidencia. Bueno, vamos a ver cuáles fueron los perfiles más perjudicados y los más beneficiados por el teletrabajo, según nuestro documento, ¿no? Los más perjudicados, los mayores con actitud negativa hacia lo tecnológico. Esto es una obviedad, pero lo vamos a explicar. Desde que la tecnología irrumpe en todo, pasa en el lugar, en la empresa donde estoy yo, pasa con las maquinarias que uso yo, imagínense en el Estado. Yo cuando voy a dependencias de la AFIP, el titular Alejandro es parte de la AFIP, no es contador, ustedes ya saben que es doctor en ciencias políticas, está en otra parte de AFIP, no están, no los va a perseguir, quédense tranquilos y tranquilas que acá estamos a salvo. el, Les decía que no, que esta dificultad que tienen las personas mayores es la que pueden ver ustedes con cualquier persona de su familia. O sea, no pasa en la administración pública, pasa con todos. Es decir, yo creo que hasta a mí, yo le doy el teléfono y les pregunto, ¿me dan una mano con esto? Con esta aplicación que no la conozco. Bueno, esto, imagínense, multiplíquelo por 8 millones. La administración pública argentina estaba lejos de ser moderna, está lejos de ser moderna. Todavía tenemos Celeron, creo. Ya, disculpe que insista con los procesadores y con los micro, pero bueno, usamos mucho papel, parte de nuestra burocracia y de nuestra patología burocrática, pero también es parte nuestra, es decir, eh, en los últimos años se copiaron de Europa y yo las coincido y las uso, sociedades SAS simplificadas. No sé si las estudiaron ustedes, son sociedades de constitución rápida, por vía tecnológica, con firma digital, para mí son una maravilla, el futuro de la sociedad. Hace 2 años que están tratando de suspenderlas y no voy a hacer una crítica a este gobierno, a esta administración. Hasta mi contador, que es un capo, dice, esta sociedad es una mierda, no sirve para nada. Y no sirve porque no la podés toquetear tan fácil como los papeles, ¿me entienden? Airbus, que es la empresa que fabrica aviones en Europa, que es de 4 países, es una sociedad simplificada. ¿Con esto qué le quiero decir? Nosotros y la tecnología tenemos esta cosa, ¿vieron? Imagínense la Administración Pública Nacional y la gente más grande de la Administración Pública Nacional, es decir, de yo para arriba. Tenemos un problema de compatibilidad. Bueno, así que estamos entre los perjudicados. Los que no tienen infraestructura hogareña apropiada, yo de puro casualidad tengo un lugar disponible, tenía una máquina de más, que no la quiero, no es que no la quiera, no la amo. Este, Buena conexión a internet tengo. A lo mejor el año pasado vimos con muchas dificultades a muchos estudiantes. Hay docentes que no tienen una máquina de más tampoco, se tuvieron que adaptar. Es decir, los perjudicó todo esto. ¿Por qué? Porque el sistema no les dio herramientas. Le dijo, lo tienen que hacer así, arréglense. Bueno, una pandemia nos arreglamos. Otros eran las mujeres u hombres con hijos a cargo y en la casa por pandemia. Vuelvo al ejemplo que les dije antes. Imagínense en un departamentito o en una casita, ustedes, un matrimonio, viviendo con los padres y 2 nenitos. Dije 2 porque digo, no quiero poner uno, porque uno solo medio que se aburre, y 3 no, porque digo, es un exceso. 2, jugando, gritando mientras ustedes tratan de comunicarse con el prójimo. Es difícil. ¿Cómo callás a un pibito de 2 años enajenado? No tengo idea. No me acuerdo y no quiero, no quiero ¿entienden? Todo eso que me pasó como usuario de un banco, porque me tocó varias veces la experiencia, entonces, y claro, están en el lote de los perjudicados. El sector público les pasó lo mismo. Bueno, otro lote de perjudicados es los presencialistas, que son aquellos cuyas tareas y funciones son necesariamente presenciales. Atención al público, controles migratorios, controles físicos de lo que fuere, controles aduaneros, controles de mercaderías y mercados. Esto lo sufrieron y mucho. Es muy difícil controlar con una camarita. Muy difícil. La familia, ¿por qué Porque la desestructuración del horario de trabajo de algunos de sus miembros lleva a la
desestructuración del grupo, de todos los horarios. Esto que le decía, se descompone una organización entera porque a lo mejor uno o dos o todos sus integrantes tienen que hacer esto. Y no tenés las herramientas, y no tenés el lugar, y hay dos nenitos, una nena y un nene haciendo lío, lo que fuere, que es difícil explicarle. Miren que papá o mamá están trabajando, no pueden ahora, no pueden gritar. No, yo grito cuando quiero gritar, no cuando, bueno. Los que su vida social pasa por su puesto de trabajo y su organización, es decir, los que su vida es su trabajo, bueno, están en el lote de los perjudicados, claramente. Las jefaturas antiguas, dicen, o poco imaginativas o verticalistas, que ejercían el control por presencialidad del empleado o utilizaban el disciplinamiento de venga a mi oficina. Esto es bastante viejo, pero sigue pasando. Y déjenme desilusionarlos un poquito. Va a seguir pasando esto. Pero bueno, vamos a verlo como no como el 13, sino como todo va a mejorar. Y bueno, pone a todos, como la teoría de la Haga, todos fuimos perjudicados, un poco, algo de eso hay ahí. ¿Cuáles fueron los perfiles beneficiados? Perdón, beneficiados. Vamos al lote de los que les fue bien. Además de los que venden alcohol en gel, verdura al principio y carne, que estábamos todos comiendo mucha verdura y mucha carne. Y bueno, después había que bajarlos de 5 y 10 kilitos de más. Bueno, los tecnificados, en primer lote de privilegiados, por supuesto, y beneficiados por esto, todos aquellos cuyas tareas tengan una naturaleza tecnológica, como técnicos, profesionales, investigadores, informáticos. Esto ellos lo pidieron, hablaron con Wuhan, dijeron, mandanos un bicho que queremos, no tengo dudas. Las áreas administrativas de análisis y planificación, como beneficiados por esto. Los que tenían rutinas laborales claras y tecnificadas, obviamente, que quedaron bien parados. Las mujeres sin hijos a cargo con orientación multitarea. Vamos a analizar lo siguiente. Les permite administrar mejor su tiempo de trabajo. Mujeres sin hijos a cargo y con orientación multitarea. Está acá, yo no lo escribí. Mujeres sin hijos a cargo con orientación multitarea es una categoría que me cuesta, pero esto es un estudio. Desde la INAP lo hizo Alejandro, acá estamos. Lo respetamos como tal, no vamos a contradecir ninguna de estas cosas. Pero acuérdense que eran multitarea. Los más jóvenes, entiendo que sí. Los que no atienden al público, también entiendo que sí. Los que tienen problemas de movilidad física, claramente han sido beneficiados. Y de acá hay que ponerle atención a todas las personas que tienen problemas de motricidad o de movilidad. Esto puede ayudar mucho en el futuro. Las jefaturas más modernas que saben trabajar en red o de una forma proactiva y flexible, y de nuevo todos con teoría del paraíso digital. Seguimos viendo esto, ¿eh? Todavía no terminamos, ¿no? Falta poquito igual. Otra pregunta es, ¿mejoró la calidad del trabajo o la empeoró? Bueno, una de las percepciones predominantes de la calidad del trabajo se mantuvo igual, es decir, que ni mejoró ni empeoró. La calidad del trabajo, decía el informante 5, se mantuvo igual que antes, porque los procesos siguen siendo los mismos y simplemente se hacen a distancia, con lo cual no hubo cambios al respecto. Mi experiencia está por acá. En segundo lugar, aparecen las percepciones que indicaron que la calidad de trabajo empeoró. O sea, a mi criterio, el 4 empeoró la calidad del trabajo porque hacemos menos cosas y esa reducción también lleva a una simplificación que no es necesariamente buena, se baja la calidad. Acuérdense que en otras preguntas decía que había aumentado el control y había aumentado la calidad de los informes, los procesos. ¿Ven cómo cuando se mezcla la pregunta se desarma de nuevo? Seguimos con la misma pregunta. ¿Esto mejoró o empeoró? Entonces, dice que, a ver, el trabajo mejoró. De acuerdo a los argumentos del informante 46 de trabajo, recupera con el teletrabajo la administración de sus tiempos de trabajo. Miren cómo sigue cambiando la visión. Puede regular su velocidad y extensión horaria, puede tomar un café, puede hacer varios descansos a su voluntad para atender cuestiones propias, y esas son decisiones que le permiten mejorar la calidad de trabajo que se realiza. Todo esto que dice mejoró, desde mi disciplina, aunque no la ejerza, yo lo veo como, es decir,
Si uno está enfocado en el trabajo, yo voy a contradecir a esta respuesta. ¿Por qué? Porque cuando uno se dispersa en el trabajo, una cosa es tomar un café porque tenemos que hacer un break, porque tenemos la cabeza limada, y otra cosa es que puedo tomar café cuando quiero y voy extendiendo mi jornada. No estoy de acuerdo. Para este informante mejoró. El 37 dice, todo cambio a favor de trabajar tiene una curva descendente en los primeros tiempos. La calidad cae, decía, a ver si, para este caso. Pero luego aprendemos cómo hacer las cosas y el trabajo va mejorando. Pero mi experiencia me dice que primero empeora. Bueno, al principio no todo el informante de 33 que había empeorado. Otro, que es el que yo acabo de cruzar, decía que como podía tomar café y relajarse, había mejorado. Son, eh, son nuestras respuestas. ¿Cree que el teletrabajo mejoró o empeoró la calidad de la gestión cotidiana o implementación de la administración pública? Esta es otra pregunta. Bueno, esta es una respuesta que obtuvo una respuesta intermedia. Dice. ¿Qué dice? A ver. El informante 4 dice, el teletrabajo abrió una ventana a ciertos cambios, pero lamentablemente se produjeron nuevos cuellos de botella en la organización. Claramente esto pasó, y bueno, se cambia una y hay otros lugares que no hemos podido solucionar al día de la fecha. Luego, en segundo nivel de importancia, aparece la percepción de que la implementación de las decisiones en la administración pública mejoró, dice. Mejorar la gestión cotidiana de una administración toma un tiempo. La gente tiene que aprender de sus errores y son estos errores repetidos los que llevan lentamente a un aprendizaje y a un mejoramiento. Coincido con esta respuesta. Mejorar la gestión cotidiana de una administración toma tiempo, como cualquier administración, y la gente tiene que aprender, lo veíamos en modernización esto, de sus errores y tiene que aprender a hacer el trabajo, valores, normas, procesos, y son esos errores repetidos los que llevan lentamente a un aprendizaje y un mejoramiento. Vamos a ver otra. ¿Cree que el teletrabajo mejoró o empeoró la calidad de gestión cotidiana? Vamos a ver qué hay en este último lote sobre esta pregunta. La calidad de la gestión cotidiana tiene que ver con la interacción con el público, del público, perdón, con los ciudadanos, que con sus quejas, sus observaciones, sus reacciones, si son escuchados, llevan a que la organización intente corregir ciertas formas de hacer las cosas. Al estar faltando a esa interacción, la gestión cotidiana de la administración no puede hacer otra cosa que empeorar. Este es el informante 13 y acabo de coincidir con el informante 13, que era el pesimista, acuérdense. Lo que pasa es que no le creo del todo, porque está diciendo que lo que le gusta es que la queja, la observación, la reacción del ciudadano, y justamente si hay algo que a la administración pública no le guste, cuando vimos patologías de la burocracia, no sé si se acuerdan, es interactuar con el área en atención al público, interactuar con los ciudadanos. Es decir, es el castigo divino que tiene la administración pública de Argentina y otras. Pero bueno, esta es la respuesta del 13. Es polémico este informante. Otro dice, para mí, con el teletrabajo todo es más lento y por eso la calidad de la gestión tiende a deteriorarse, porque la administración perdió cierto entrenamiento que le daba la presencia de los ciudadanos en los mostradores de atención al público. Esto también es del otro lado, es decir, yo como ciudadano, muy difícil en la justicia, en las administraciones, ya les digo, municipales, en el Ministerio de Economía de la Provincia de Buenos Aires, con la FIP, con los lugares que más interactuamos, es muy difícil comunicarse de esta forma. Ministerio de la Producción, muy difícil. Universidades, otras universidades, muy difícil. Otra pregunta es, ¿aumentó la carga horaria laboral? Bueno, acá dice, yo siento que trabajo mucho más, un poco lo que les decía al principio. El trabajo transformó mi carga horaria en indeterminada. Termino de trabajar a las 23 horas, empiezo muy temprano, porque apenas desayuno ya estoy respondiendo mensajes y mails. Trabajo los sábados y también algunos domingos. Bueno, un poco esto que les decía, que la dispersión, hay que acotar el trabajo, hay que circunscribirlo. Si después tenemos que hacer algo más, lo podemos llevar. Me llevo laburo para esto, no importa dónde estemos. Pero si no, no tiene, no, ese es como el horizonte, no tiene ni principio ni fin. Otro decía, claramente aumentó mi cargo de trabajo y se superpuso con mi agenda de madre, decía una trabajadora. Entonces, para atender ambas cosas, extiendo mi horario laboral, porque el de madre no lo puede clausurar, incluso proyecto actividades el día sábado y domingo.
Es decir, hay bastante coincidencia sobre esto. Después algunos decían que se mantuvo igual. Uno decía, yo creo que en la misma cantidad de horas que antes, salvo que se alargó mi jornada laboral. Ahora estoy teletrabajando entre las 8 y las 22, pero hago frecuentes y largos cortes. Es decir, podemos decir que en este caso es más larga la jornada porque los cortes son largos y frecuentes. De modo que si nosotros somos los ciudadanos que tocamos pip pip, es difícil. Otro dice, desordenó mi horario laboral y el resto de la gente. Formalmente estoy casi todo el día conectado, pero hago cortes y estoy produciendo la misma cantidad de expedientes que antes. Yo siento que en tiempo de trabajo real es lo mismo que antes, pero con más interrupciones. Bueno, esto se hizo la Administración Pública Nacional. Desordena, vemos que desordena, que extiende, que rompe. eh, y no sé, las devoluciones son que es la misma cantidad. Sin embargo, les digo, en un sector donde se nota mucho, en la justicia, las audiencias, por ejemplo, ya tienen una demora de 2 años a partir de este fenómeno. De modo que este hombre o mujer optimista que nos decía que había invertido esa tacita de café y ese viaje en mejorar los informes, déjenme desconfiar un poquito. ¿Por qué? Pues solo en un ámbito que tiene que ver con la justicia y tribunales, estoy hablando de tribunales laborales y civiles, no estoy hablando de tribunales, no estoy hablando de casos penales donde hay un asesinato, no. Audiencias, mediaciones, tienen una demora tan grande. Ustedes imagínense esto a 2 años. ¿Y la inflación cuál es en Argentina? Nada, tranquilo, es el 50, 60%, está todo controlado. ¿Qué les quiero decir? Que esta falta de pesimismo, por decirlo de alguna manera, no este optimismo, porque tampoco lo es, déjenme sospechar de eso. Hay cosas que mejoraron en este tiempo, desde que se hizo este trabajo hasta hoy, por supuesto, pero del mismo modo me tomé la libertad de decirle un ámbito que conozco por colegas, eh, que ya el salto ha sido de 20 y pico de meses. Entonces es difícil a veces decir, "Che, ¿en serio que ya está todo normal? O que ya al principio, en mayo del 2020, estaba todo normal, que alguna interrupción extiendo, pero hago los mismos expedientes que antes, no, esto yo les digo que no, desde mi experiencia laboral, no desde lo que digo con mis amigos en el café mientras curamos el cáncer de la humanidad. Ahí no. O digo cómo tiene que ser formar la selección argentina. Esto tiene que ver con mi trabajo, con mi actividad. Vamos a otra. ¿Cree que el trabajo es invasivo de la privacidad del trabajador? ¿Cree que permite un mayor control de los actos individuales del teletrabajador? ¿Cree que las cámaras se activan solas o que se contabiliza el tiempo que el trabajador está frente a su máquina? Acá hay un poco de teoría conspirativa, pero vamos con las respuestas. A ver. Es totalmente invasivo, dice el informante 4. Si quieren, pueden controlar cuánto tiempo estás utilizando un sistema, es verdad. Pueden prender la cámara, pueden registrar todo. Eso también se puede hacer antes en las oficinas, obviamente, pero ahora con el teletrabajo, eso puedes hacerlo también en tu casa, mientras trabajás. Digo, para esto, y esto se los digo a ustedes, no estoy observando esta respuesta, para eso existen las reuniones de los trabajadores con sus empleadores y los sindicatos, cuándo funcionan. Es decir, hay medios como para decir, bueno, no, mira, si te controlan igual que en la oficina, no te puedes ir antes de las 5, salvo en el Nación, que si vas después de las 2, no te atienden porque a las 3 cerramos y a las 5 nos vamos, pero olvídense de lo de la Nación. El, Les digo, esto es, el control en el trabajo es algo que existe, que está desde que tenemos este modelo, si se quiere, vuelvo al Fordismo, lo uso como ejemplo, en adelante. Y antes también, es decir, hay control sobre el trabajo, porque si no el trabajo no se hace. Como dice el dicho, la confianza es buena, pero el control es mejor. Un poco eso de otra cosa, tiene que ver sobre el dinero y no sobre el trabajo. Otro dice, mi experiencia personal indica que cuando se controla de una forma irracional a la gente, no sé por qué todos hablan de irracionalidad, pero bueno, esto fue la evolución. La productividad cae, es verdad, y se pierde más tiempo controlando o eludiendo los controles que trabajando. Por eso, este tema tiene que ser reglamentado pronto. Bueno, acá tenemos una persona que piensa que hay que reglamentarlo rápido porque a lo mejor cree que con la normativa, como veíamos en los cambios en la modernización, y no con los procesos o con los valores y con las creencias, piensa que solo las normas van a ponerlo en control. Las normas ayudan, coincido, pero faltan también valores y procesos. Es decir, que todos estemos de acuerdo que esa es la norma y que no va a venir una musa inspiradora
a decirnos cómo hacer este trabajo. Vamos a ver si hay otro que... De nuevo con esto, en la segunda parte dice, escuché varias veces ese temor sobre si es invasivo, recuerdan, que las máquinas nos persiguen, decía uno. Yo creo que para que el sistema pueda controlarte tiene que haber una estructura eficiente para hacerlo. Ahí coincido con... Bueno, para que haya un espionaje primero tiene que haber buenos espías, si no es una pérdida de tiempo. Hay un prejuicio cultural. El mejor control es medir los resultados del trabajo y no la vida privada de la gente. Bueno, acá coincido con esto. ¿Qué hay que controlar para evitar teorías conspirativas y locura? ¿Cuál es el propósito o el objetivo? Tal cosa, tenemos que ver esa cosa y lo demás no tiene ninguna importancia. Esto no quiere decir que no se haga, ¿eh? O en algunos lugares que se haga, pero tiene que ver con la locura de algunas organizaciones. La mayor parte de las organizaciones tienen, en este espíritu de supervivencia que tienen, lo que hacen justamente es tratar de cumplir con los objetivos que tienen propuestos, con muchos obstáculos, con muchas piedras hasta autoimpuestas, pero controlan o quieren controlar. ¿Qué producimos? ¿Balde? ¿Hicimos los baldes? Sí, vamos a casa. Puede haber algún loco que dice, ¿y pero vos qué vas a hacer el domingo? Pero no tenemos que fijarnos en eso, son ahí, pero son los menos. ¿Cree que las jefaturas, es otra pregunta, cuando pase la pandemia, están capacitadas para seleccionar a quien deben ir a teletrabajar? A ver qué nos decían. Pienso que las jefaturas están también aprendiendo el teletrabajo, esto claramente coincido. Con el correr del tiempo, algunos van a tener una mayor claridad de cómo manejar el tema. De todas formas, es un tema que necesita una legislación apropiada. Acuérdense que las jefaturas siempre están pensadas a qué área es esta. Atención al público. ¿Qué conocimientos tiene el teletrabajo de la gente de atención al público? Ninguno. Es decir, que el jefe de esa área, en la Administración Pública Nacional, estoy poniendo un ejemplo, está preparado para ser jefe de atención al público y coordinar equipos de trabajo de atención al público, no para teletrabajar. Entonces, bueno, un poco este es un gris también. Otro informante nos decía, siempre va a existir favoritismos, para ello puede mitigarse definiendo con mayor rigor los criterios y objetivos del teletrabajo. Y siempre tendría que haber una segunda instancia a apelar ciertas decisiones. Siempre va a decir factores. Acá está la conducta humana, como les decía, sobre mi opinión sobre el teletrabajo. Si hay favoritismo en la oficina, hay favoritismo en el teletrabajo, ¿eh? No tengan dudas. Y todas las miserias humanas que ustedes, y todas las cosas buenas humanas que ustedes piensen, las que estaban en el lugar van a estar en este instrumento. Algunas conclusiones más. Existe una percepción positiva de los primeros efectos del teletrabajo, pero no es incondicional. ¿Cuál cargo es teletrabajable, perdonen, y cuál no? Todavía esta pregunta sigue abierta, porque seguimos si quieren, ojalá sea la última parte, pero no lo sabemos, pero sí es una pregunta abierta. ¿Qué posición es teletrabajable? ¿Qué actividad? ¿Qué tema lo podemos dar por acá y qué tema lo tenemos que ver en un aula? El dilema del horario de trabajo, flexibilidad o abuso, esto es verdad. El dilema no solo de la parte empleadora, que en este caso es la Administración Pública Nacional, sino también como yo digo, bueno, prefiero tomar un café, pero el otro no, te dice, che, yo quiero cortar, necesito cortar porque después de las 5 tengo que ir a buscar a mi hijo al colegio o quiero salir, punto. Otra conclusión es que la reunión de trabajo cambió radicalmente por la teleconferencia. Yo creo que en una parte va a ser así, no todas van a ser así. Aparece una coalición de agentes que apoya el teletrabajo, apareció fuertemente en la administración pública, con los docentes también, universitarios, en Lomas estamos, no fracturados, pero en todas las universidades estamos. Yo estoy por volver a las aulas, por ejemplo, así que no me odien. No habría aumentado la productividad ni la capacidad de gestión, coincido con esto. No, yo noto que no solo que no aumentó, sino que bajó un poquitito, y sobre todo con el cansancio del correr del tiempo. Perjudica a mujeres y hombres con hijos a cargo, no tengo dudas de esto. Es el chiste que hago yo, perjudica a los presencialistas y a agentes con mala infraestructura doméstica. Evidentemente el Estado y algunos sectores privados, los incluyo, aunque el documento es de la Administración Pública Nacional, no han brindado todas las herramientas, de modo que es difícil teletrabajar sin herramientas. Y también a las jefaturas verticalistas. ¿Aumentó la carga horaria de agentes públicos? Sí,
no tengo dudas. Lo dice el documento, es una creencia de los entrevistados y por lo que hablo con gente de la administración pública, sí, aumenta la carga, no ha cambiado. Es invasivo a la vida privada. Si extendemos y si entendemos que esto lo podemos extender, sí es invasivo. Tiene una necesidad de reglamentarlo por consenso entre todos los actores de la Administración Pública Nacional, es verdad. Esta es una conclusión de este documento. Necesidad de planificación de todos los actores, como les decía. Y bueno, concluye con una pregunta que es teletrabajo, teleemergencia o teleimprovisación. Hay un poco de todo. Estamos teletrabajando, es una emergencia, claramente lo fue, y hay mucho de improvisación. Esto no tengo dudas y no tengo que se dan cuenta que no estoy usando mi inteligencia, que es poca, para decirle que hay improvisación. La mañana de la noche nos dijeron, ustedes tienen que hacer lo mismo, pero con esta herramienta que además no tienen. Con lo cual sí, estuvo bastante improvisado. Más cuando se hizo este documento, que fue a los 60 días del 20 de marzo del 2020. Así que bueno, esto es lo que tenemos como tema del día, mis estimados y estimadas. Si tienen alguna duda, el teletrabajo vamos a probarnos a ver si sirve para... Es un texto fácil, les repito, son preguntas que fueron enviadas de un modo, como les dije, es un cuestionario, gente de la Administración Pública Nacional, creo que no revisten ninguna complejidad y bueno, nada, escucho lo que quieran preguntar o los libero, como dicen. Profe, le quería consultar. Diga, Estuve leyendo lo que habían subido en el Classroom sí. y les falta partes. La pregunta 6 no está y varias cosas de las que iba diciendo me perdía porque no estaban en el texto. Lo que decía un informante, un número que decía usted. No sé si tiene usted otro texto o se ¿Quieren puede que les cuelgue? Después les cuelgo el documento que tengo yo, es un power que está en internet, lo hizo Alejandro Esteves, pero ahora se los cuelgo. Se los pongo abajo del Meet de la clase, del enlace. Gracias. No, por favor. Me quedo yo unos minutos si alguien quiere hacerme alguna pregunta o si quedó algo pendiente. Acabo de vender el alma al diablo, dije, ahora les cuelgo el documento ya olvídense, ya está. Vayan. Y éxitos con el examen, ojalá que estén todo bien. Acá, de lo que yo vi, estaban bien, estaban todos calibrados. ¿Cree que lo dirán el viernes próximo? Sí, te pido disculpas que no te puedo contestar porque nos repartimos, ¿viste? Nos loteamos la responsabilidad, yo los pasé. Somos de corregir rápido, pero no pregunté, después pregunto. Lo que pasa es que no hay, gracias a Dios, no hay un grupo de WhatsApp, porque si me sumaban otros me iba y iba a quedar mal, pero no lo sé. Vamos a hacer lo posible. Igual tranquilos que van a pasar la valla. Está bastante bien lo que vimos. Muchas gracias, profe. Nos vemos. Gracias, profe. Buenas la noches. próxima. Chao, hasta luego. Chau, chau. No, profe. Gracias, profe. Chau, chau. Buenas noches. Buenas noches. Chau, chau, chau.